Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este encuentro tan especial, a esta inauguración del primer Festival de Novela de Aventuras de Madrid. Estamos felices y sobre todo estamos verdaderamente satisfechos de haber podido organizar, montar y levantar un festival que es un auténtico acontecimiento y que además es una auténtica celebración del libro y de la lectura. Un festival de puro disfrute lector. Vamos a estar hasta el próximo domingo, el 9 de noviembre, en este escenario del Centro Cultural Sánchez Narro Hispanidad para poder disfrutar del espíritu de las aventuras clásicas. Vamos a celebrar el placer de leer y de emocionarnos con esas grandes aventuras, con esa fantasía heroica, esa fantasía épica, los piratas, las princesas prometidas y también los viajes maravillosos. Estamos felices porque vamos a tener celebraciones del nacimiento, del aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson, los eternos Peter Pan y Wendy, la vuelta al mundo en 80 días por el 120 aniversario del fallecimiento de Julio Verne. Nos está inspirando el espíritu de C.S. Lewis porque este es justamente el mes de noviembre en el que conmemoramos su nacimiento y también su fallecimiento, y vamos a tener un culmen el próximo domingo, que es un concierto en homenaje a Tolkien, en el que se va a homenajear su figura a través de una teatralización y de sus músicas. Pero sobre todo estamos muy contentos también porque tenemos un elenco de lujo para esta mesa inaugural. Antes de proceder con esos agradecimientos, vamos con unos muy de base, y es que agradecemos, por supuesto, al Centro Cultural Sánchez Narro Hispanidad, que hace posible que podamos realizar este primer Festival de Aventuras de Madrid. Tenemos también un agradecimiento especial, yo soy Maica Rivera de Literocio, para la empresa Tritoma, para Pablo Martínez, que ha puesto el alma y ha puesto un trabajo de backstage absolutamente espectacular para que el sueño se haga realidad. Y de eso vamos a hablar, de sueños, de pasiones lectoras. Y para eso tenemos a tres grandes personalidades que publican, escriben, difunden, adaptan esas novelas de aventuras clásicas que tanto nos gustan. Es un festival intergeneracional, pero me atrevo a decir que es que ellos son eternamente jóvenes, y es así. El primero, nuestro gran Luis Alberto de Cuenca, que le agradecemos enormemente que esté con nosotros, y tenemos por aquí sus Alas de Cisne. Tenemos en cuenta que está a la venta en la librería Taiga, para si luego queremos también tener una firmita de Luis Alberto, un poemario en el que hay mucho de ese espíritu de aventuras, y luego algo hablaremos. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Pues Claudia, tenemos a Claudia Casanova, que es la editora, que también es la que es artífice para realmente poner esos sueños en pie, porque nos está regalando tantas versiones más bien formatos de La Princesa Prometida. Ático de los Libros está cumpliendo 15 años y lo hace por todo lo alto con esta edición preciosa, con los cantos pintados de La Princesa Prometida de William Goldman, que es uno de sus buques insignias, me atrevo a decir, y además pues su editorial realmente tiene ese espíritu aventurero absoluto. Claudia, gracias por venir. Un placer estar aquí con vosotros. Y tenemos también a nuestro querido Lorenzo Silva. El espíritu aventurero le llevó a la ficción criminal con Chamorro y Bevilacqua, pero claro, también tenemos otras obras que a lo mejor conocemos un poquito menos suyas, como la adaptación de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que no me atrevo a decir que es una rareza, pero sí es algo más curioso para tener en cuenta en su producción. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, Maika. Un placer estar aquí. Tenemos también otro libro suyo que está a la venta en la librería Taiga afuera, que es Mis viajes con papá, que está editado por Bruño y que también habla de algo que se repite con la novela clásica mucho a lo largo de por lo menos 5 generaciones, y es esa novela de aventuras que el padre quiere contar a la hija o al hijo, y que por tanto pues hay ese trasvase generacional. Pues comenzamos y damos pistoletazo de salida para compartir esas pasiones por la novela de aventuras. Si os parece, hablamos un poquito de ese género, cómo os impactó a vosotros, porque seguro que esto llega desde la más tierna juventud, ¿no? Luis, cuéntanos. Vamos a ver, la novela de aventuras es uno de mis géneros favoritos. Yo soy un lector fundamentalmente de novela de género, o de cuestiones, me gustan siempre genéricas, no tanto que no tengan una inscripción a un determinado mundo, sino que estén dentro de un género.
Y por tanto, la novela de aventuras, desde que leí las primeras de mi vida, que por ejemplo fueron evidentemente La isla del tesoro de Stevenson, por ejemplo, el libro de las tierras vírgenes, los 2 volúmenes de Rudyard Kipling, que más leí yo de pequeño, pues por ejemplo, Sabatini. Sabatini, leí muchas novelas de Sabatini porque mi padre tenía la colección completa de la colección de Molino, grandes novelas de aventuras, y ahí leí, por ejemplo, pues las principales novelas de Sabatini, Capitán Blood, por ejemplo, de piratas. En general, luego me gustó tanto la novela de aventuras que le busqué un origen. Lo tiene, evidentemente, porque la novela griega, que ya existía antes de Cristo, es novela fundamentalmente de aventuras, sobre todo aventuras de raptos, de doncellas por mar, por piratas, luego de reconocimientos, digamos, apabullantes, lo que llaman en griego anagnórisis, que es encontrarte con alguien que no era nadie conocido tuyo y de repente es el hermano que tuviste o la novia que se perdió. Cosas de esas maravillosas que ocurren en las novelas de aventura. Y luego El Quijote, por ejemplo, es una de las novelas de aventuras. Para mí es sobre todo una novela de caballerías. Es otro de mis géneros favoritos. Tú has mencionado antes, por ejemplo, La espada y la hechicería, a Conan, a los grandes autores del pulp americano de los años 30. Todos esos están en mi altar de devociones más elevado y la verdad es que los adoro a todos. Porque la iniciativa de... ¿cómo es tu empresa? Literocio. De Literocio y de Tritoma al unirse para hacer un primer, digamos, festival de la novela de aventura me parece perfecta. Enhorabuena. Muchas gracias, Luis. Y has hablado de El Quijote. Por alusiones cervantinas, vamos a Lorenzo así enfiladísimos porque ahí sabemos que le toca especialmente el corazón y porque además, cómo nos gusta esto de vincular de alguna manera a Lorenzo Silva con un pirata. Un pirata de la isla del tesoro. Es que nos parece maravilloso verte en esas aventuras. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Luis Alberto en que El Quijote es una novela de aventuras y además el sentido que tiene es cómo su protagonista se mete donde no se debe meter para que le pasen las cosas que a ninguno nos gustaría que nos pasaran, ¿no? Que es lo que define en cierto modo al aventurero. El aventurero es el que va a ese lugar donde normalmente la gente sensata no va, ¿no? Porque es profundamente desaconsejable, ¿no? Yo, mi primer contacto con la literatura de aventuras es mi primer contacto con la literatura. Es que realmente mi inicio como lector es a través de los grandes autores de la novela de aventuras. En realidad hay una trinidad, ¿no? Que son Verne, Salgari y Stevenson. Es que eso es lo que yo leía con 5, 6, 7 años, que son las primeras lecturas que recuerdo, ¿no? Una de las primeras historias que recuerdo haber leído es La isla del tesoro. Luego hablaré porque la he acabado adaptando, ¿no? Pero es una de las primeras que recuerdo. Y además recuerdo haberlo leído en una versión adaptada para niños, ¿no? En la que estaba esa imagen, ¿no? Que está en muchas ediciones de La isla del tesoro, de Jim Hawkins en el tonel de las manzanas, escuchando cómo los piratas están conspirando para cargarse a los organizadores de la expedición, entre los que está, no él, porque él es el grumete, pero bueno, con quien él tiene su lealtad, ¿no? Está viendo que está en un barco que está en manos del enemigo, ¿no? Que qué mayor aventura que ir en un barco que potencialmente está en manos del enemigo, como finalmente acabará sucediendo, ¿no? Y eso es que realmente me conformó como lector, igual que las historias de Julio Verne, igual que las de Salgari, tanto las de piratas como las de la India, como, fíjate, un libro que yo leí en su día, como un libro de aventuras, no es estrictamente un libro de aventuras, pero leí con también 5, 6, 7 años, no tendría más, una adaptación para niños de una biografía de Lawrence de Arabia. Y Lawrence de Arabia, que no es una novela, que no es una invención de nadie, sino que es alguien que realmente vivió una enorme aventura personal que lo transformó, lo rompió en muchos sentidos y lo dejó bastante tocado, ¿no? Pero que también refractó la historia de la humanidad. Es decir, Lawrence de Arabia es uno de los pocos individuos, no sé, con Alejandro, Julio César, Napoleón, que podemos decir que con su esfuerzo individual han cambiado la historia
de muchísimas personas y casi la historia de la humanidad, ¿no? Pues esa aventura trágica de Lawrence de Arabia, que yo, ya digo, leí con 7 años, seguramente una edad completamente inadecuada para apreciarla en todas sus dimensiones, a mí me marcó profundísimamente, y yo tengo esa deuda con la literatura de aventuras, de tal manera que cuando escribo sobre otras cosas, escribo novela histórica, escribo novela policíaca, también intento pensar en qué medida eso se convierte en una aventura narrable, una aventura que pueda trasladar al lector la emoción que traslada, pues qué sé yo, un combate entre dos barcos piratas, ¿no? Que sea, bueno, pues algo como la investigación criminal, ¿no? Que entre nosotros tiene más de burocrático que de aventurero, pero sí que hay unas incertidumbres, sí que hay unos desafíos, y sobre todo algo que yo aprendí en la novela de aventuras, y lo aprendí desde que me encontré con La Isla del Tesoro, es que es un vehículo espléndido para hacerse cargo de la complejidad del mundo y de la complejidad del ser humano. No hay nada como leerse La Isla del Tesoro, ¿no? No hay nada como acercarse a cualquiera de los personajes de La Isla del Tesoro. Podemos hablar, porque es lo más evidente, de John Silver, que es un personaje absolutamente tenebroso y al mismo tiempo encantador, que es un traidor, y hay un momento en que es el salvador de los héroes, que es un tipo inteligente y al mismo tiempo mezquino y miserable. Pero es que el propio Jim Hawkins, hay momentos en los que es un personaje con el que te identificas y otros en los que dices, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿qué te estás metiendo? Estás a punto de causar un desastre, ¿no? Porque es un chaval irresponsable, ¿no? O Smollett, el capitán, que es un tipo pues, aparentemente antipático, aparentemente sieso, ¿no? Que no se puede empatizar con él, pero luego te das cuenta que es un hombre, pues, que tiene lo que hay que tener, ¿no? Y que en el momento en que la situación de los suyos es desesperada, porque están en minoría, rodeados de enemigos y en una situación angustiosa, es el que sostiene el timón, ¿no? Y el que además mantiene bueno, pues, en cierto modo preserva la suerte de los demás. Fíjate, eso en una novela que mucha gente lee como un simple relato de aventuras y que originalmente pues, está escrito, es verdad, para un niño, ¿no? Stevenson escribió ese libro para un niño, pero ¿cuántas cosas introdujo en ese libro? Digamos, la fianza, perdón, un instante solo, tiene que ver con John Silver. John Silver no es otro que William Ernest Henley, un íntimo amigo de Stevenson, al que retrata y que tenía también una pierna, pata de palo. Entonces, este señor William Ernest Henley se hizo famoso por lo que os voy a contar ahora, pero todos lo sabéis o lo habéis oído hablar alguna vez. ¿Os acordáis de un poema que se llama Invictus, que lo recitaba todos los días Mandela en prisión? Pues era de William Ernest Henley y se publicó en 1880 o 88 por ahí. Y entonces utilizó a su amigo para darle carne al personaje central, nuclear de La Isla del Tesoro, de John Silver. Y por eso tiene también esa humanidad tan brutal, porque estoy seguro que cuando Stevenson estaba retratando las acciones de ese personaje estaba pensando en Henley. De hecho, se sabe de sobra que puede pasar. Perdón. Qué chulo, yo desconocía la anécdota. Estamos de acuerdo, Lorenzo, yo creo todos masivamente con la Santa Trinidad, ¿no? Hemos dicho Salgari, Verne, que estamos celebrando el 120 aniversario de su muerte, y Stevenson, 175 años de su nacimiento. Por cierto, 15 de la editorial Ático de los Libros. Esos son los clásicos de la novela de aventuras, pero ahora también vamos acuñando las otras generaciones, nuevas generaciones, otros clásicos modernos. Y ahí también volvemos a clásicos dentro de Ático de los Libros con Claudia, porque ¿quién no conoce en estos momentos La princesa prometida de William Goldman, que es otro clásico moderno de la novela de aventuras? Y antes de ir ahí, si te parece, Claudia, también nos hablas de Como desees, porque aquí vienen todas las anécdotas de la película. Sí. Yo, bueno, primeramente es un placer estar aquí entre dos gigantes y contigo, Maika, pues en este momento tan bonito, recordando lo que significa la novela de aventuras para un lector, ¿no? Que es el inicio de la relación con los libros. Y la palabra emoción que tú mencionabas antes, yo creo que es la clave. La novela de aventuras emociona y nos apetece y nos educa y queremos seguir leyendo. Yo le diría también a Dumas, aunque Dumas es más histórico también, pero para mí también fue
parte de esa entrada en la novela de aventuras y fui primero, antes de ser editora de La princesa prometida, fui lectora de La princesa prometida, con lo cual tengo ese lujo. Como desees es las memorias de Cary Elwes, que fue protagonista de la película, todos recordamos al maravilloso Wesley, y escribió unas memorias sobre el rodaje de la película que yo recomiendo muchísimo a todo aficionado. Sí, bueno, hace poco en la edición de bolsillo, pero en su momento también la rústica, porque yo también soy una gran aficionada al cine. Me pego al cine cuando hablabas de Capitán Blood, pues también yo recuerdo a Errol Flynn, claro, no, esto ya no hay otro no posible. Y bueno, como desees fue pues un pequeño guiño a ese amante de la película, de La princesa prometida, pero antes que la película estuvo la novela, claro. Y la novela te descubre un mundo sin límites, que es lo que toda novela hace, pero la novela de aventuras más. Te descubre efectivamente que tú puedes aliarte con un pirata y saber que, pues, que el gris de la moralidad, no hay blancos y negros, sino que hay gente con distintos tipos de maneras de abordar el mundo, ¿no? En Princesa Prometida para mí fue ese descubrimiento de que el mundo es como queremos hacerlo, como podemos hacerlo, como queremos construirlo a veces, contra todo y contra todo pronóstico. Y también la historia de cómo publicamos La princesa prometida es un poco eso, porque en ese momento el libro ya había sido publicado en su momento, pero estaba descatalogado, que es digamos, el infierno donde van los libros que ya no se siguen publicando, desafortunadamente, por razones variadas. En ese momento la razón era que pues, se pensaba que era un libro pasado de moda. En mi opinión, La princesa prometida nunca pasará de moda, creo que es un clásico universal. Y en ese momento éramos una pequeña editorial independiente, ahora cumplimos 15 años, como bien decías, Maika, y estamos felices. Y nos dimos cuenta que no estaba el libro al alcance de los lectores, ¿no? La historia de Buttercup, la historia de Wesley, la historia del conde Rubén, esa frase que todos recordaremos, me llamo Íñigo de Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Si no la conocéis, pues claro, está en los cantos pintados. Estos cantos pintados tienen mucha gracia, porque en uno de ellos está amor verdadero, que es uno de los conceptos de La princesa prometida, en otro está como desees, que es lo que continuamente le dice Wesley a Buttercup, y en el otro está la frase de Íñigo de Montoya. Y bueno, pues escribimos inocentemente a la editorial original y dijimos, pues queremos ser los editores de este libro porque vemos que no está disponible. Y ahí nos vimos sumergidos en las negociaciones, que son la parte, digamos, más del negocio, que nos llevaron a que, yo no lo olvidaré nunca, en una estación de AVE en Barcelona nos llegó un email y nos dijeron sí, William Goldman en ese momento aún vivo nos ha dicho que sí, a que ustedes sean los editores de esta novela. Y ha pasado a formar parte de la historia, de la pequeña intrahistoria de la editorial, cosa que me hace extremadamente feliz. Ahora, quien tiene los derechos de La princesa prometida sois vosotros. Sí. Todos hemos publicado, como bien dices, todos los formatos habidos y por haber. Y si pudiéramos hacer pasteles de La princesa prometida, los haríamos, porque ese es nuestro amor hacia la novela. Hay unos chalecos, unas camisetas. También. Hay bolsitas hemos hecho de La princesa prometida. de Max, sí, que volaron en la feria del libro. La princesa prometida, como tú has dicho muy bien, es uno de los clásicos ya afincados totalmente en la historia de las aventuras y no va a pasar de moda jamás. Dicen, aquí se recogen las declaraciones de Cary Elwes, del actor, que habló a su vez, está en contacto con Mandy Patinkin y dice que no pasa ni un solo día sin que alguien se le acerque, conocidos y desconocidos, y le diga, por favor, dímelo. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Es que es un momento emocionante de la película, es la conclusión del personaje, él llega a su cierre, es decir, la novela contiene muchas historias y algunas muy serias, algunas con un sentido del humor irónico e inteligente, que creo que también es lo que le hace esa pervivencia a la novela, que es el humor que contiene, ¿no? La inteligencia de su humor. Aquí me gustaría preguntaros una cosa que me parece muy interesante, porque es un tema más complejo de lo que parece, posiblemente. Y es que en un momento dado también Cary Elwes, el actor, aquí comenta que La princesa prometida no fue un éxito instantáneo. Se recuperó después en VHS y no fue un éxito instantáneo, él piensa, porque Hollywood quiere etiquetarlo todo, y cuando no puede etiquetar todo de una manera muy contundente,
pues como que el producto, por así decirlo, pues se queda un poco apartado. Y eso ocurre, ¿no?, con La princesa prometida, pero creo que posiblemente por extensión con lo que es la novela de aventuras. Incluso hemos tenido conversaciones con libreros y libreras que nos preguntaban ¿para qué tipo de público puede dirigirse un festival como de novela de aventuras? Como que no está claro ese público objetivo en un momento dado, y mi pregunta aquí para los tres, en la medida en que os atañe, os compete y os puede preocupar, es ¿eso es un lastre a la hora de escribir, vender, publicar desde la novela de aventuras hasta las adaptaciones? Porque lo cierto es que hay muchísimos festivales literarios de géneros, pero de novela de aventuras cuesta levantarlo. Sí, yo creo que eso parte también de una concepción de la novela de aventuras que es un tanto aposta, ¿no? Porque ¿a quién va dirigida una novela de aventuras? Pues yo te diría que va dirigida a cualquier persona que no se haya adocenado. Y eso, pues uno debe, creo que, intentar evitarlo durante toda su vida. Y igual que puede haber una persona adocenada ya con 25 años, hay personas de 88 que no han conseguido adocenarse, ¿no? Con lo que al final me parece que es una literatura que apela a cualquier persona inquieta, ¿no? A cualquier persona que participe del impulso primigenio de la ficción, que es la disconformidad con la realidad dada, ¿no? ¿Por qué escribimos ficciones? Pues porque la realidad que tenemos nos resulta insatisfactoria, incluso en algunos aspectos ominosa, casi todos los días, ¿no? Y necesitamos imaginar algo que genere una alternativa a esas insuficiencias, a esa escasez de la realidad. Cualquier persona que mantenga ese apetito es un lector potencial de novela de aventuras. Y luego es que la novela de aventuras se ha hecho de muchas maneras. Hablaba Claudia Casanova, por ejemplo, de Dumas, ¿no? Que efectivamente es una novela de aventuras, pero al mismo tiempo, como tú también has dicho, es una novela histórica que con todas sus licencias, con todos los destrozos que hace en la realidad histórica, ha sido el camino por el que muchas personas han profundizado en episodios históricos, fundamentalmente de la historia de Francia. ¿Cuánta gente sabría en España quién fue el cardenal Mazarino, de no ser por Alejandro Dumas? ¿Cuánta gente sabría en España, pues qué sé yo, quién fue, no sé, si me meto ya los ministros de Luis XIV, ¿no? Alguno, por cierto, muy importante para la teoría económica posterior, pues los que estudiaran económicas nadie sabría de ellos, ¿no? Y sin embargo, gracias a Dumas, se ha avanzado en ese, o se ha difundido el conocimiento histórico, incluso con todas las licencias y con todas las trapisondas que él hace con la historia y que además reconoce, ¿no? Pues puedes leer las novelas y si te despiertan la curiosidad, pues te vas a los libros de historia donde puedes ver lo que es verdad y lo que no es verdad. Y más cosas. Por ejemplo, Dumas también es un buen ejemplo de cómo, además de haber un relato en el que está la emoción de la aventura, un relato en el que hay un viaje a tiempos pasados, y se recrean las atmósferas y se suscita curiosidad por el conocimiento histórico. Pues también hay reflexiones sobre la condición humana, y sobre la condición humana en su condensación absoluta. No sé, pienso ahora, por ejemplo, entre muchos ejemplos que se podrían poner en el ciclo de los Tres Mosqueteros, ¿no? En cualquiera de las tres novelas, que estamos hablando casi de 6.000 páginas, entre los Tres Mosqueteros, 20 años después, y el Vizconde de Bragelonne, ¿no? Ese momento en el que el D'Artagnan viejo se encuentra con el rey Luis XIV, ¿no? Ha servido a él, ha servido a su madre. Mira, me voy, o sea, me voy. Es decir, os he dado mi vida a vos, a vuestra madre, y tengo la sensación de que ya no más, o sea, de que ya no me estaféis más, ¿no? Ese momento es un momento que en el fondo se está reflexionando sobre el destino del ser humano y sobre el sentido de la propia existencia, con una hondura, con una intensidad que no está reñida con la prosa, ¿no? O pienso, por ejemplo, mira, yo cuando me invitaste, cogí el libro y empecé a releer. Este libro es una adaptación para niños de La Isla del Tesoro, pero yo quise huir de las adaptaciones para niños que yo había leído, que son adaptaciones que intentan como suavizar, maquillar, ablandar, ¿no? Las cosas que pasan en La Isla del Tesoro, que algunas son terribles. Hay un momento en el que John Silver asesina a un marinero que no se quiere unir al motín, lanzándole la muleta y clavándosela en la espalda. O sea, es una cosa verdaderamente cruenta, ¿no? Que siempre estaba fuera de todas las versiones infantiles y que en esta versión está, de hecho está, que el niño lo vea, ¿no? Porque estas cosas pueden pasar. Pero, por ejemplo, releyéndolo, vi un pasaje de un encuentro que me parece uno de los mejores, que es el duelo que se produce en la empalizada entre John Silver y el capitán Smollett.
¿no? John Silver que viene a negociar y le ofrece que, bueno, que si se rinden y tal, pues que les dejará ir o les dejará víveres y avisará un barco y tal, ¿no? Pero Smollett escucha todo el parlamento, todo, bueno, todo el intento, ¿no? de embaucarlo de John Silver, y cuando ha terminado dice esto, y lo voy a leer, voy a pedir perdón porque es mi versión, es mi traducción, pero son todas palabras de Stevenson. Yo en este libro no me inventé nada que Stevenson no hubiera escrito. ¿Qué página está? Y es la página 72. Y le dice Smollett a John Silver que lo está intentando liar, ¿no? Lo está intentando envolver con sus destrezas, ¿no? Y entonces le dice Smollett, y esto es que es digno del diálogo de una película de Clint Eastwood, vamos, vais a ver. Muy bien, ahora escucha tú. Si venís de uno en uno y desarmados, os apresaré y os llevaré a Inglaterra para que os juzgue. Si no, como me llamo Alexander Smollett, que acabaréis todos en el fondo del mar. No podéis encontrar el tesoro, no sabéis llevar el barco, no podéis luchar contra nosotros. Y esto es todo lo que pienso decirte. La próxima vez te meteré un tiro por la espalda. Y ahora, lárgate, canalla, guapo. Mejora esto. No, imposible, es imposible. Como el Devuélveme a mi padre, de Íñigo Montoya. Estamos un poco necesitados, yo creo, de este tipo yo creo que, voy a decirlo un poco elevado, pero de valores sublimes, ¿no? A veces parece que hay como cierto culto a la fealdad, a veces, a nivel artístico, y sin embargo tenemos ahí una fantasía heroica por recuperar. ¿No pensáis que deberíamos hacer un esfuerzo para sobre todo hacérsela llegar a la gente más joven? Porque yo creo que por lo menos 5 generaciones sí que nos hemos criado de una manera más fácil, por acceso, por una cuestión de economía de la atención que antes era más fácil, con todos estos clásicos y con esos valores ensalzados del bien, la lealtad, el honor, y eso es muy de la fantasía épica y heroica, ¿no? Deberíamos esforzarnos un pelín más ahí, ¿no? Editores, autores, adaptadores. Pero los valores, la novela, que rectifican las conductas malas de la gente para orientarlas hacia el bien, eso no cabe la menor duda, ¿no? Los héroes son muy héroes, pero en el fondo es que en toda novela, sea de aventuras, sea policíacas, como las que escribe, por ejemplo, Lorenzo, o sea, novela west, por ejemplo, hay siempre el concepto de aventura, yo creo que es, digamos, tangencial, transversal, quería decir, en el sentido de que todo está atravesado de la aventura. La aventura en latín significa lo que va a venir, lo que se va a producir, lo que va a llegar, ¿no? Y eso es la vida, nos está proponiendo un itinerario que nace en un sitio y que se extingue en otro, y que en ese espacio se produce una serie de aventuras, ¿no? Por ejemplo, incluso los poemas épicos, estoy pensando en los Nibelungos, el poema épico alemán del siglo XIII, pues está dividido en Abenteuer, que son aventuras. Cada canto es una aventura. Entonces, siempre la palabra aventura se ha limitado un poco en exceso, identificándolo con ese tipo de literatura del que estamos hablando ahora, pero es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, La princesa prometida, en el fondo, es una novela histórica improbable o imposible, porque habla de un mundo que no existe, que es un mundo paralelo, diríamos, al nuestro, pero reproduce todas las informaciones sobre ese mundo que puede dar Dumas en Los Tres Mosqueteros, ¿no? De algún modo, la frontera entre la novela histórica y la novela de aventuras, yo alguna vez he escrito que la novela histórica no era más que una novela fantástica o una novela de aventuras que intenta evitar los anacronismos. O sea, no es mucho más. Pero es cierto que hay un concepto más restringido de novela de aventuras y es este que estamos potenciando aquí. Y bueno, tiene muchísimos, por ejemplo, Jack London. Jack London es un autor extraordinario de novela de aventuras, que quizá a los 7 no se pueda leer Lorenzo, pero a partir de los 12 ya se puede empezar a leer Colmillo Blanco, por ejemplo. Sí, y antes, ¿eh? Y antes, incluso de los 12. Quiero decirte que realmente es muy amplio, todo lo amplio que queramos concebir la novela de aventuras y todo lo restringido que queramos. También tiene las dos cosas. Vamos a darle la palabra a Lorenzo porque sabemos que tiene que marchar un poquito más. Vamos a pedir permiso, nosotros podemos permanecer un pelín más todavía de tiempo, pero tiene que marchar a otro compromiso que además le agradecemos con más
afecto si cabe que esté aquí hoy con nosotros y le tenemos además que dar la palabra para que nos hable precisamente de esos viajes con papá también, Lorenzo, que además está basado realmente en esas lecturas que tú hacías a tu hija por la noche y con la que compartías esas grandes aventuras, que lo tienes publicado en Editorial Bruño y es un cuento. Bueno, antes de nada quiero pedir disculpas a todos los presentes y en especial a mis compañeros por tener que levantarme antes de la mesa. Tenía otro compromiso esta tarde que no he podido eludir y tengo que irme, tengo que estar en Toledo dentro de una hora aproximadamente. Pues creo que llegaré y por eso tengo que salir un poco precipitadamente, ya lo siento de verdad. De hecho lo posible por moverlo, pero no ha habido manera. Pues mira, es un libro que sale no de lo que hacía, sino de lo que hago. Yo ahora me estoy terminando de leer A través del espejo, en la nueva traducción que publicó hace poco ARPA, de Antonio Rivero Tarabillo, tristemente fallecido hace poco, y que, bueno, habíamos leído ya en otra versión, pero lo estoy volviendo a leer con ella, porque todas esas lecturas que empezamos a hacer, por cierto, yo creo que una de las primeras fue Colmillo Blanco, y Colmillo Blanco la leímos en la pandemia. Eso quiere decir que mi hija tenía 7 años. 7 años, hablando de las edades de los libros, ¿no? Claro, yo me puse a leer ese libro con ella porque a ella le gustan mucho los perros. Y Colmillo Blanco es una historia de un animal que no sabe si es un perro o es un lobo, que a veces es perro, que a veces es lobo, porque tiene mezcla de los dos, y vive las dos vidas. Vive la vida del lobo y vive la vida del perro. La vida del perro, que es una vida de sumisión al hombre, pero al mismo tiempo de seguridad y de alimento garantizado, y la vida del lobo, que es una vida de libertad, pero es una vida de frío, miedo, hambre, privaciones. Bueno, pues yo empecé a leer con ella sin saber muy bien si... Y oye, es que la fascinó instantáneamente. Y entró en el libro de una manera que, bueno, muy poco tiempo después, ella hizo una historia donde los protagonistas eran lo escribió ella, además de forma absolutamente espontánea, sin que nadie le dijera nada. Era una historia donde los protagonistas eran un cuón, que yo no sabía lo que era, es un cánido un poco raro que vive en algunas zonas de Asia, y un border collie, que es una raza de perro que seguramente muchos conoceréis, ¿no? Bueno, la cosa curiosa entre el cuón y el border collie es que, sobre todo de cachorros, son prácticamente idénticos, aunque son dos especies distintas, ¿no? Uno es un perro y el otro es otro tipo de perro. Bueno, y entonces el cuento de mi hija cambiaban los papeles. Es decir, el cuón, que es un animal salvaje, se iba a vivir a la casa donde vivía el border collie se iba a vivir a la naturaleza como vive el cuón, ¿no? Y por cierto, los dos instantáneamente estaban muy a disgusto y estaban encantados de volver cada uno a su hábitat respectivo. Pero a lo que voy es que el ejercicio ese de leer libros de aventuras con los niños sobre todo si tienes la suerte, por ejemplo, en este caso yo acerté de pleno, ¿no? Porque es que entré además en lo que era algo que a ella la llamaba de forma muy, muy personal y muy directa. Pues creo que es ayudarles y ofrecerles una herramienta para mejorar su conocimiento del mundo y su conocimiento de sí mismos. Porque es un conocimiento que se adquiere no a través de la racionalización de la realidad, sino a través de que la realidad te traspase por la emoción, que es una forma mucho más sólida, mucho más duradera de hacer un aprendizaje. Por ejemplo, me leí con ella todo el ciclo de Dumas, las 6.000 páginas. Y para mí fue con una experiencia, bueno, digo, mira, este es otro país, este no es el nuestro, esto es la historia de otro país, todos estos personajes murieron todos hace 300 años, pero bueno, sale en nuestro país, porque claro, los mosqueteros luchan contra nosotros, ¿no? En ese momento pues, España está en declive y Francia está subiendo, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues de alguna manera, Dumas y muchos de sus personajes son terriblemente misóginos. Y entonces, de una manera, y creo que está bien que las partes misóginas, los editores las supriman, porque te permiten, cuando los lees con una niña de 10 años, como era mi caso, decirle, mira, esta era la consideración que tenían las mujeres hace 300 años. Mira, sirve para valorar, oye, bueno, pues aquí quedan muchas cosas por arreglar, pero, oye, cuántas cosas se han ido recolocando en un sentido mucho más decente, ¿no? Mucho más decoroso. O,
por ejemplo, pues en un momento determinado yo me planteé con ella, y todas estas son aventuras que aparecen en ese cuento, me planteé con ella que algún día leeríamos El Quijote. Y se lo dije, algún día leeremos este libro, porque es un libro que, bueno, todo el mundo conoce, muy poca gente ha leído, no es un libro tan difícil de leer, pero al renglón seguido le dije, hombre, lo que pasa es que esperaremos un poco, quizá cuando seas un poquito mayor. Pues entonces tenía 10, 11 años, y ella me dijo, ¿y por qué tenemos que esperar? Y bueno, que es castellano del siglo XVII, que hay muchas palabras que no conocerás, y tal. Bueno, no pasa nada, las buscamos. Yo, pese a todo, como no las tenía todas conmigo, dije, mira, vamos a hacer un experimento, leamos el primer capítulo, y tú me dices si seguimos o no. Leímos el primer capítulo y me dijo que siguiera. Y me dijo que siguiera. Y mi hija con 11 años se había leído el Quijote. Y había no solo aprendido todo lo que te cuenta el Quijote sobre el ser humano y sobre tantas cosas, sino también había aprendido sobre su propia lengua, sobre el castellano, con un léxico que no es el léxico que escucha en la calle, pero que ya algunas de las palabras las conocen, pues se le han quedado todas las que no entendía las buscamos. Y las miramos y vimos de dónde venían y demás, ¿no? Y no se le habrán quedado todas. Pero eso ha servido también para que el idioma, que es su idioma, el idioma en el que tiene que hacer los deberes, el idioma en el que incluso ella escribe, pues esté más en posesión de él, ¿no? Yo creo que ese es realmente el patrimonio que te puede transmitir la lectura de libros de aventuras, lejos de la bagatela o de la liviandad o de la frivolidad que mucha gente piensa que es un libro de aventuras. Pues qué alegría, Lorenzo Silva, nos vas a dejar ese testimonio vivo de que realmente la novela de aventuras sirve para hacer fomento de la lectura en esto que tanto nos preocupa, que es entre la gente más joven y entre también la infancia. Y ahora te tenemos que decir que has de marchar porque si no, no vas a llegar. Yo te voy a pedir perdón a todos, mis disculpas. Lorenzo, un clásico moderno que ha venido con nosotros para reivindicar a esos clásicos de siempre. Gracias, Lorenzo, de corazón. Pues continuamos con la novela de aventuras, con esa reivindicación de nuestros clásicos. Bueno, aquí tenemos a Luis Alberto de Cuenca, que es otro de nuestros clásicos modernos, y tenemos a Claudia Casanova, que es una reivindicadora también de esos clásicos modernos, con esos 15 añazos de áticos de los libros. Luis Alberto, además, bueno, pues no se corta un pelo y, por ejemplo, en el poemario Ala de Cisne, pues también hace esa difusión de clásicos, porque, bueno, pues en este poema que es Aquí hay dragones, por ejemplo, se me ocurre, habla de El Hobbit, Canción de Hielo y Fuego, de Fuyur, de La Historia Interminable, en fin, La Leyenda de Oro, Orlando Furioso. Estas cosas se las puede permitir Luis Alberto de Cuenca porque es uno de nuestros clásicos, pero ¿esto tiene buena prensa, hacer estas cosas y meterlo en la poesía, Luis? Yo creo que el clásico la da muy bien. Pero en cualquier caso, la aspiración a serlo sí es decir. Pero lo que sí os digo es que en mi poesía abundan los elementos de cultura popular. Y en la cultura popular también está hecha de estas narraciones maravillosas que son las novelas de aventuras, ¿no? Entonces es muy raro que en un libro no haya alusiones a este tipo de cosas. Hablamos de Trinidades antes de que eran Dumas, no, perdón, eran Verne, Salgari y Stevenson. Podríamos hacer otra perfectamente con el autor de Narnia, C.S. Lewis, que era íntimo amigo de Tolkien, de John Ronald Reuel Tolkien, como segundo miembro de esa trilogía, y tercero, yo diría John R.R. Martin, por ejemplo, el autor de Canción de Hielo y Fuego, que es una novela de aventuras extraordinaria también. Me parece que tenemos a este autor, a John Martin, que como ha ganado tanto dinero con las versiones televisivas, pues no escribe el sexto y el séptimo volumen de la serie. Se va a ir a otro barrio sin haberlo escrito, ¿no? Eso me pone muy nervioso. Porque es cierto que las novelas de aventuras siempre pueden tener un continuará. En el caso de Martín, seguro. Pero fijaos, por ejemplo, en Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Braslón, ¿no? O, qué sé yo, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter a mí me parece un buen, excelente producto. Yo no soy en la edad como para disfrutar demasiado de él, me parece un poquito demasiado infantil, pero mi hija, por ejemplo, que tiene 75 años, fue ya feliz con Harry Potter. Y me parece un producto espléndido en el punto de vista literario. Creo que Rowling es una auténtica escritora excelente
Y por eso hay que respetar muchísimo lo que puede parecer popular o poco importante desde el punto de vista cultural. La cultura popular es tan importante como la gran cultura. Hay buena cultura y mala cultura, no cultura baja y cultura alta. Sí, de hecho es el elemento de la imaginación, que yo creo que es lo que también está presente en toda novela de aventuras, es lo que el lector también busca, los lectores buscan. Cuando hemos vivido quizá unas etapas de ficción muy, con mirada hacia adentro, ¿no? La autoficción, una ficción muy reflexiva, una narrativa quizá pues muy cerebral, mientras que en realidad el lector con lo que disfruta más es con esa evasión que le ofrece la novela de aventuras, con esa puerta a la imaginación que todos estos clásicos que acabas de nombrar tienen, es esa puerta hacia otros mundos. Y de hecho los lectores jóvenes de ahora, con ese fenómeno que es el romantasy, que todos habréis leído en algún momento la etiqueta, ¿no? Que tiene un elemento de romántica y de fantasía. También los cruces pintados. Muchos tienen los gatos pintados, los libros de romance. Los gatos pintados me interesa sobre todo porque soy coleccionista de libros de Aguilar. Los libros de Aguilar antiguos. Tenían el gato pintado en dorado, sí. Y pues no descartes que los gatos pintados en dorado también regresen, ¿eh? Porque ya es lo que nos falta, ya al gato pintado y así todo se cierra en un círculo final. Entonces, ese tipo de lector de romances en el fondo está buscando aventura, está buscando narración de aventura. Para mí que esas etiquetas que tú mencionabas antes, Maika, es verdad que a veces amenazan a los géneros con colocarlos en estanterías muy concretas, pero al final el lector, que es quien manda en todo esto, va a buscar lo que le interesa y va a buscar la imaginación y va a buscar la fantasía y va a buscar el no cerrarse, que una historia tenga múltiples avenidas por las que recorrer, por las que avanzar, ¿no? Creo que estamos en un momento muy dulce, aunque no lo parezca, de la novela de aventuras. Yo creo que sí, estamos en un momento dulce como en el fondo porque el hombre, el ser humano, necesita ese tipo de escapes, ¿no? Y no por que sea una literatura pensada para ser útil, va a ser ontológicamente inferior a una lectura difícil o hermética. Es más, yo creo que lo hermético es más aburrido y menos interesante desde el punto de vista ontológico que la novela de aventuras, por ejemplo, ¿no? Yo creo que podríamos también ahora, independientemente de lo que Maika seguro que tiene preparado, decir cuál es nuestra novela de aventuras favorita, por ejemplo. Es difícil. Sería muy difícil, porque yo leí El Señor de los Anillos con no esas edades, pero con 10, 12 años, y fue, como os decía antes, una revelación de el mundo que podía existir más allá de, bueno, pues de la calle, ¿no? de las cosas que uno vive, y también en su momento La Princesa Prometida. Es decir, este tipo, La Historia Interminable, sin duda, no sé las tuyas, pero... Michel Ende me fascina también. Claro, La Historia Interminable de soberbia. Has mencionado algunas de las que me interesan más. La Princesa Prometida está entre ellas, curiosamente. Sí. Me parece un prodigio de escritura, de originalidad. Luego, al margen de la película, que es excelente también, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, Peter Pan y Wendy, que es como se llamaba literalmente el auténtico Peter Pan, de Barry. Pues esta novela es absolutamente fascinante, ¿no? Y la han arrojado en un compartimento para niños, ¿no es verdad? Es aterradora. Peter Pan es terrible. Peter Pan es una criatura que pertenece al mundo de los duendes, ¿no? Que está todo metido ahí. Es un mundo onírico también, muy surrealista en cierto modo. Es uno de mis favoritos también, Peter Pan. Peter Pan me encanta, Peter Pan bueno. Que, ojo, hay evasión y imaginación en la novela de aventuras, pero hay también realidad y crudeza, ¿eh? Lo que decía antes, he comentado Lorenzo, pues esa reacción de D'Artagnan de decir, espera, ya, dejadme estar, ya os he dado mi vida, esos pasillos del poder que vemos en los Tres Mosqueteros, la dureza, la crueldad de quien gobierna, la crueldad. El Conde de Montecristo, por ejemplo. Exactamente, Montecristo. Montecristo lo que está haciendo es poniendo en tela de juicio toda una sociedad burguesa, dominada por el dinero, por el capital, por ese tipo de cosas, en un momento en que eso era
muy incisivo y muy decisivo también para el desarrollo cultural y social de la Francia de la época, ¿no? Porque es que realmente, Narnia, por ejemplo, la espiritualidad que tienen los 7 volúmenes de Narnia es espectacular, ¿no? Ese león que es la representación de Dios, ¿no? El amigo Luis era muy religioso, daba unas conferencias fabulosas, todos los hemos visto en esa película en que hemos llorado como Magdalena, en el que se habla de su historia de amor con la mujer norteamericana que luego muere de cáncer, etc. Tierras de penumbra. Tierras de penumbra, con Anthony Hopkins, ¿no? ¿Cómo es Anthony? Sí, Hopkins. Y yo un día coincidí con Hopkins en un avión. Me hizo mucha ilusión porque estaba como 2 filas. Yo iba en preferente porque me lo pagaría alguien para nunca voy en preferente. Y estaba Hopkins 2 filas al lado mío. Me hizo mucha ilusión. Un actor fabuloso. Sí. Sobre todo, por ejemplo, ¿cómo definiríais, hablando de Hopkins como protagonista, la saga de Harris sobre Aníbal Lecter? ¿Cómo lo definiríais? Terror. Pero el terror no es una aventura también, sí. Absolutamente. Claro, Drácula, por ejemplo, es una novela de terror de vampiros, pero pasa muchísimas cosas, la aventura es fabulosa que le pasa a Jonathan Harker, que le pasa a Mina, a Lucy, que es la que se come el vampiro. Creo que la fantasy se ha restringido muchas veces a literatura tipo Tolkien o Narnia, etc. Pero abarca mucho más y se relacionan muy íntimamente con la novela de aventuras, ¿no? Pero fijaos aquí, Luis, disculpa que te interrumpa, la sensación un poco es que estos textos que estáis diciendo son textos de novela de aventuras que no son nada complacientes, como bien decís, pero sin embargo, en las adaptaciones al cine sí que suele haber más concesiones un poco a gran público, un poco, bueno, pues un poquito más edulcorado todo, ¿no? Es un Peter Pan que decíamos, pues no deja de ser una criatura que llama a una ventana por la noche como un vampiro y te lleva a un lugar del que puedes o no volver y luego cuando regresa y ve que has envejecido se lleva a tu hija. Ese es el resumen de Peter Pan y Wendy. Es una cosa un poco complicada. De Barry es así. Sin embargo, luego Disney pues, te cuenta la historia de otra manera. La princesa prometida sí que es más fiel al texto. Parece que ha puesto acotaciones William Goldman, pero bueno, es el mismo autor. Sí. Bueno, hay ese guiño de mi literatura en la novela. Yo creo que por eso pervive la novela, porque es novela de aventuras, efectivamente, pero un lector de hoy que, bueno, pues quizá ha pasado por todos el arcoíris de lo que ofrece la narración, la narrativa, se va a ver sorprendido por la historia y va a descubrir pues a Morgenstern, ¿no? Estamos hablando casi como el manuscrito escrito en Zaragoza, es una referencia a un autor. Maravilla. Claro, una maravilla. Inexcusablemente para todos vosotros, tarea de lectura. Sí. Es increíble. Pero bueno, como el Quijote también que decía antes, estábamos comentándolo también, esa escritura, dentro de la escritura cuento una historia, yo no soy el autor. Bueno, esas maneras de acercarse a la narración para crear suspense, para crear interés. Yo creo que quizá... Sí. La trilogía, ¿te gusta la trilogía de Philip Pullman? Sí. De la materia oscura. Me parece muy interesante. Muy meritoria, digamos, de lo último, así muy... Es una película mala. Sí, y una serie que también tengo mis dudas sobre la serie. En cambio, los 3 libros, por lo menos los 3 libros primeros, no sé si hay más, son excelentes. Los primeros, sí. Los recomiendo de Philip Pullman. Yo creo que quizá en el sector del libro, aquí hablando un poquito con... Yo sabes que tengo mis distintos logos, y ya me pongo un poco de editora, la necesidad de la librería, a veces de etiquetar, ¿verdad? De literalmente encontrar la balda, el lugar donde colocar un libro, ha generado estos subgéneros, o llamarlos así de alguna manera, pero en el fondo es todo novela de aventuras. Y antes no hacía falta llamarlo romantasy o terror o histórica o aventuras, porque era todo narración. Cumbres borrascosas. ¿Qué es Cumbres borrascosas? Pero ahí tenemos el elemento de romanticismo, en el sentido clásico de la palabra, pesa mucho en Cumbres borrascosas. O Genere, claro. Ahí el elemento de aventura quizá, aunque hay una aventura interior desde luego,
no es tan marcado, ¿no? Está marcado. Y la novela gótica, por ejemplo. Claro, la novela gótica. La novela gótica inglesa es frenéticamente aventurera Sí, también, ¿no? sí, sí, sí. O sea, es que son todo etiquetas que nos valen para llenar las estanterías de las librerías o de nuestra casa. O de casa, claro. Pero en cualquier caso, la literatura es bastante una. No sé si grande y libre también, pero... Claro, yo creo que, fijaos, en ese sentido parece que la novela de aventuras, precisamente porque es esa literatura pura, que es irreductible, tiene también esa otra faceta complicada a la hora de venderla y difundirla, porque es complicado, no se deja aprehender de alguna manera. Ocurre con el Frankenstein, por ejemplo, también de Mary Shelley, donde lo colocas en el gótico o lo colocas en la ciencia ficción, en el fondo. Yo en la ciencia ficción no lo coloco. ¿Ciencia ficción? Yo creo que también. Para mí es la ciencia Sí, ficción. seguramente sí. Será una de las primeras novelas de ciencia ficción, seguramente sí. ¿Y la princesa prometida en romántica? No, ahí tuvimos, fíjate, muchos libreros decían, hombre, ¿qué es esto de la princesa prometida? Porque no van más allá a veces del título, ¿no? Pero en realidad es una novela de aventuras moderna, yo diría, para el lector de hoy, porque la protagonista, Buttercup, es muy decidida, se enfrenta, digamos, a su situación. No No es tenemos la mujer apocada. Claro, no tenemos el cliché, quizás eso, Olivia de Havilland ahí un poco, también tenía su lado fuerte, por cierto, pero bueno, que tenemos una mujer muy decidida en lo que quiere y lo que no quiere. Wesley, por ejemplo, el coprotagonista, Daniel West, maravilloso en la película, también es muy moderno, porque ese como desees, leído desde la perspectiva de hoy, es muy potente esto, es un mensaje importantísimo, es como tú quieras. El hombre le dijo a la mujer, como tú quieras. Y eso hoy en día tratamos de enseñarlo, ¿no? y de transmitirlo de muchas maneras, pero a veces la manera más directa, como decíamos antes, es a través del corazón, de leer una novela en que, mira, cómo es esa relación entre ellos dos. Y bueno, luego ya las aventuras más de Virginia, el gigante, etcétera, yo creo que eso ya es disfrutar de la historia que cuenta, ¿no? La traducción que habéis utilizado es la misma siempre. Pero hicimos un trabajo ingente de colección y edición. Esto lo estaba comentando esta mañana en la editorial, que hemos recuperado, y esto no tiene que ver con la aventura, pero los derechos de civilización de Kenneth Clark, que vamos a reeditarlo en tapadura también, y haremos un trabajo con el texto ingente. También hacéis sentido en los libros de historia. Sí, mucho. Yo he comentado algunos. Sí. Y nos gustan mucho los libros de historia, sabes que nuestro corazoncito también está partido ahí con la historia. Y ese trabajo aunque la traducción tenga 15, 10, 12 años, 20 años, hay que volver a trabajar, hay que volver a editarla, puramente. Sí, porque las traducciones envejecen. Claro. Y no hay más remedio, los grandes clásicos tienen que ser continuamente revisitados. Pero desde el punto de vista de la traducción y desde el punto de vista del análisis de la información que puedan recabarse de sus páginas, ¿no? O sea, de su estudio. Decía Gilbert Murray, un famoso helenista inglés, que le preguntó a un amigo, ¿pero por qué has escrito Esquilo, el creador de la tragedia? Hay cientos de libros sobre Esquilo. Lo he escrito porque cada generación necesita varios estudios sobre los rantes de la literatura, porque es que realmente hay una gran capacidad en esas personas, en esos volúmenes protagonizados por esas personas, que nos ayudan a vivir y que nos dan la ruta que tenemos que seguir para ser menos infelices. No digo ya más felices. Fijaos ahí que también parece que las novelas de aventuras también son esas grandes compañeras de por vida, porque también evolucionamos con ellas en nuestra vida personal. Se me ocurre, por ejemplo, no sé si os sucede también a vosotros, con La princesa prometida, pues comienzas leyéndola por Wesley, al final pasan los años y te gusta identificarte con Buttercup y finalmente por ley de vida acabas buscando a tu padre y acabas siendo Íñigo Montoya, un poco, ¿no? Y esto es una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar en tu vida lectora, ¿no? Vas encarnándote en distintos personajes conforme va pasando tu vida. Eso es importante.
Y es lo que denota que sea realmente un clásico, que siempre está contigo, siempre lo llevas dentro, ¿no? Lo que decía Calvino, ¿por qué leer los clásicos? Ya no es la pregunta de por qué leer, identificas los clásicos porque son libros que te llevas desde que eres un primer lector hasta, los estás releyendo hasta más allá de la edad supuestamente que corresponde a esa novela o a ese ensayo. Son libros que quedan para siempre contigo y nos ayudan a ser efectivamente menos infelices, a conocer el mundo de otra manera, a mirar el mundo de maneras muy diferentes. La lectura, desde luego, yo no me cansaré de defenderla como una de las pocas herramientas que nos permite vivir y transitar por la vida, ¿no? Por eso las personas que no leen no saben lo que se quiere. Y sí, es así, la libertad de elegir está. Por supuesto, claro. no todos van a leer lo mismo, ni leer a Shakespeare o a la princesa prometida. Pero sí es cierto que es algo que merece la pena probarlo. Sí. El goce de una lectura que conecta contigo, con la que tú conectas, es incomparable. Ese Don Quijote, ese Quijote que ha leído por primera vez la hija de Lorenzo, esto es un tesoro. Porque es verdad que es un libro que no es difícil, se transmite como difícil, se percibe como difícil si te acercas con miedo a él, pero desprejuiciadamente, leyéndolo sin ningún tipo de presión, Quijote es una novela de aventuras divertidísima, de reírse a carcajadas y de caballería, por supuesto, pero es una gran novela humorística. Por ejemplo, los libros de caballerías, que son los que volvieron loco a Don Quijote, Sí. son estupendos de leer, no todos, pero porque hay algunos un poco pesados. Sí. Yo que soy un auténtico devorador de libros de caballerías, por ejemplo, os recomiendo La Nariz de Gaula. Es maravilloso. Yo estaba tan loco con mi lectura de La Nariz de Gaula que iba por los bosques de Guadarrama, por ahí, haciendo fotos para imaginarme escenas de La Nariz de Gaula. Es prodigioso. Y junto a eso, pues la gran novela, por ejemplo, picaresca española, esa es novela de aventuras. Banda Farache, o Lazarillo de Tormes son novelas de aventuras. Yo lo llamo picaresca, pero eso es sí, es la tierra, pero es de aventuras. Efectivamente. O la gran novela inglesa del 18, estoy pensando en Finley, en Richardson. Son los que son totalmente cervantinos. Cervantes es el que de algún modo se prolonga en la literatura inglesa más que en la española. Nunca realmente confesado por los ingleses, un poco les cuesta reconocer esa deuda cervantina. Pero es que es evidente. Sí. O Moll Flanders de Poe, por ejemplo. ¿Os acordáis de la película con la Kim Novak, espectacular? Pues esa es una novela de aventuras totalmente cervantina. Sin Cervantes, probablemente la novela, y sin probablemente, con seguridad, hubiera sido otra cosa, ¿no? Es un hito en la historia de la literatura universal. A lo largo de toda la conversación vamos saltando a voluntad y sin darnos cuenta también de los textos literarios, de los libros, al cine. Es algo absolutamente inevitable, aunque la mesa no sea específicamente, ni siquiera hemos puesto la etiqueta de que sea de cine en este caso, ¿no? Y fijaos, hay una cosa aquí muy bonita, y es que era 1986 y era 21 de noviembre cuando Cary Elwes rodó su última escena, que era la escena del beso. No quería dejar pasar este momento de encuentro al calor también de la princesa prometida sin recordar que desde la invención del beso ha habido 5 besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este los superó a todos. Y de repente tenemos el beso de la película que se mezcla con el texto de la obra literaria. La magia que tienen las novelas de aventuras es muy complicado encontrar en otros géneros. Esto yo creo que es así, lo podemos argumentar, yo creo, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Hay editoriales que se dedican absolutamente a novelas de aventuras. Zeta, por ejemplo, está haciendo libros de aventuras bajo la experta mano de Arturo Pérez Reverte. Pero, por ejemplo, hubo en el pasado una editorial, y yo creo que existe todavía, el Molino, que hizo todo una colección de novelas que dije antes que tenía mi padre, y que es extraordinaria la cantidad de cosas maravillosas que hay. Pero con Rebelión a bordo está El pequeño Lord, los Fondenes, es una novela un poco lacrimosa,
cosa sentimental, pero interesantísima también. En cambio, hay otros productos, no hemos hablado de lo que no nos gusta tanto. Por ejemplo, Stephen Meyer, Ya, y sus libros sobre vampiros buenos y hombres lobos Luminosos. tratables, eso me pone un poco nervioso. Sí, y quizá también porque eso, las relaciones entre, en cierta narrativa juvenil entre el muchacho y la muchacha, pues ahí hay una cierta desigualdad que a mí me incomoda un poco, ¿no? La pasividad de Bella en estas novelas, estás siempre esperando y al final dices, bueno, hombre, muchacha, despiértate y anda, ¿no? Un poquito en movimiento, ¿no? Yo creo que todos, hombres y mujeres, nos gusta que las mujeres tomen La iniciativa, claro. Por ejemplo, eso se ve muy bien en la película La Mujer Pirata, ¿te acuerdas? Con Jim Peters. Ahora estaba pensando más en Maureen O'Hara, en el Cisne Negro, que también es verdad que nos hemos ido también por la... Maureen O'Hara, en cambio, por ejemplo, en la película de Ford Keaton en Irlanda, ahí te acuerdas un poco de esa escena. Es que, claro, Maureen O'Hara era, digamos, el epítome, ¿no?, de la mujer aventurera también. De aventurera, pero de una aventurera que tú como niña puedes admirar, ¿no? No es un personaje negativo, es un personaje valiente. Esa valentía y ese lanzarse. Yo creo que la valentía, el recorrer caminos no transitados, esos son los elementos para mí más interesantes de la novela de aventuras. Y de hecho, cuando yo, cambiándome ya mi sombrerito, que este está un poquito más abandonado, porque ya sabes que tengo poquito tiempo, pero cuando me puse a escribir por primera vez, yo primero escribí una novela de aventuras. Era con ambientación histórica en el siglo XII, La Dama y el León. ¿La has publicado? Sí, hace mucho. La Dama y el León. La Dama y el León, con un guiño evidente al Caballero y el León, que ahí Que está. tiene tu amo. Claro. Y ambientado en la Francia del siglo XII. Eso es lo que me apetecía, contar, escribir y leer también. Siglo XII, que es, por cierto, el siglo del Renacimiento, anterior al 480. El siglo XII es el siglo más culto, más maravilloso. El culto a la Virgen, por ejemplo, crece junto con la consideración de la mujer. Es el que prefigura al Renacimiento. Yo soy de la quinta de Panofsky, digamos, ¿no? Renacimientos, pues yo sí, yo defiendo el siglo XI y el siglo XII como Yo el 12 me fascina. El 12 es maravilloso. El 12 es increíble. Recuerdo, por ejemplo, que ahora acabo de hablar en otro sitio sobre Cirlot. Cirlot tiene un poema que se llama Momento, en el que empieza a hablar de su propia vida y su experiencia, y habla cómo me gustaría renacer, por ejemplo, en el siglo XII, cuando Crisagón, el protagonista de Warlord, el Señor de la Guerra, que es Charlton Heston, va a buscar, se encuentra en Frisia con Bronwyn, que es la doncella celta pagana, y le parece una especie de visión opuesta a la de Ofelia, cayendo en el agua y ahogándose, sino ella emergiendo de las aguas. Todas esas simbologías en la novela de aventuras tienen... Está ahí. Acabaremos, estamos yendo a Excalibur, ¿eh? Vamos a acabar, yo veo que estamos... El mundo artúrico, por ejemplo, te fascinará. Que también aparece en Alas de Cisne, por cierto, claro. Mario Luis Alberto de Cuenca. Tenemos que decir también que la venganza en relación a Stephenie Meyer con Crepúsculo ya nos la hemos cobrado, todos los que nos horrorizamos con esos vampiros descafeinados. Claro. Y es que ha envejecido fatal, pero terriblemente mal ese texto. O sea, se nos cae, ahora lo leemos y las muchachas jóvenes lo leen ahora como esas lectoras de antaño y se nos cae el texto al suelo de una manera tremenda. Así que la novela de aventuras que llega hasta aquí y que va generación tras generación, está claro que es la clásica y que se lo gana, bueno, pues se lo va ganando a pulso. Y por eso La Princesa Prometida va teniendo reedición tras reedición. Sí. Los cantos pintados era obligado, ¿no? Era obligado. Nosotros es verdad que cuando contratamos el libro le prometimos, escribimos una carta a William Goldman, esas cosas no se hacen ya, pero porque tú mandas la oferta y ofreces un dinero y todo, y William Goldman no le hacía falta nuestro dinero, evidentemente. Pero nosotros lo contratamos antes, el libro, y le escribimos una carta diciéndole que para nosotros lo que había significado la lectura de la novela. Y le prometimos que el libro jamás volvería a estar fuera de librerías, que jamás volvería a estar descatalogado, que ese había sido el motivo por el cual nosotros pudimos acceder. ¿Qué editorial fue la que sacó? ¿Cómo? ¿Qué editorial fue la que sacó? Un sello de Planeta. Sí, de Planeta. Mal me sabe decirlo, pero bueno, pues lo aclaro por... no está ahí. No. Yo tengo la primera edición. Y solo que no quedaba ya, y le prometimos eso, que su libro siempre estaría
en el formato que fuese, en los formatos que pudiéramos nosotros abordar, siempre estaría en librerías. Y ahí hemos cumplido, creo, porque hemos tenido la rústica, la edición en tapa blanda, ¿verdad? La edición en tapa dura, la edición de bolsillo, y cuando ha surgido toda esta vuelta a los cantos pintados, para celebrar el aniversario de Ático, el 15 aniversario, pensamos, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió hacer cantos pintados de libros que habían significado algo en la trayectoria de la editorial. Y pues lógicamente La Princesa Prometida era uno de ellos, ¿no? También hemos hecho cantos pintados de libros de historia también y de novelas. Encarece mucho, pero la presencia luego que tiene el libro del canto pintado realmente compensa. Es verdad que no se pueden hacer grandes tiradas o tiradas, digamos, normales, entonces son tiradas más limitadas, más reducidas, y por eso dura un poquito, claro, porque el lector enseguida, yo creo que las está coleccionando prácticamente. Ahí hay un coleccionista de canto pintado clarísimo. Sí, clarísimo. La juventud les encanta. Sí, chicos y chicas de 15 años. Sí. Bueno, porque es el objeto del libro, ¿verdad? Son generaciones digitales que han nacido en digital. Piensan que son los libros de su generación, porque claro, hasta ahora, desde los libros de Aguilar, no se habían pintado. No, y no yo los quería leeros un poema sobre eso, sobre la lectura. Estamos hablando de novela de aventuras, como veréis hablar. Se llama Releer. He vuelto a sumergirme en la lectura de los libros de siempre, de mis libros favoritos, aquellos que me hicieron feliz y que jamás me defraudaron. ¿Cuántas lecturas de los mismos libros a través de las últimas 6 décadas? Recordar cada plot, cada escenario, las citas memorables, las anécdotas que funden su lectura con la vida. Algo tan milagroso para mí como que Alit pudiera regresar del país de los muertos. Alit fue una novia mía que murió. Sienta bien releer. Me gustaría tener tiempo de hacerlo varias veces antes de rendir cuentas ante Anubis y compañía. Buena gente, sobre todo. Un año consagrado a Homero y Shakespeare. Otro año a Potocki y Valle-Inclán. Otro a Jack London, Stevenson y Borges. Un cuarto dedicado íntegramente a releer tebeos. Los tomazos de Pinocho que fueron de mis padres, Crazy Cat, Little Nemo, Finbert Theater, los Tarzanes de Foster y de Hogarth. 4 años pido para releer los viejos libros de mi juventud. Cuando pasen esos 4 años, pediré a la Divina Providencia otros 4, a la espera de que Anubis entre en mi habitación, a ser posible mientras yo esté dormido, y me conduzca al reino de los libros que no pueden leerse ni releerse, porque tienen las páginas en blanco. Escrito cualquiera de vosotros, pues lo que hace el poeta no es más que apadrinar un poco la aventura colectiva con sus versos y representar a sus semejantes, ¿no? Yo creo que este poema a releer cuando se tiene unos años ya, cuando se es joven menos, pero lo podría haber escrito cualquier persona. Así que vamos a pasar, por tanto, a la librería, a la firma, o a los comentarios, a esa conversación que tenemos pendiente con Claudia Casanova, con Luis Alberto de Cuenca, y ya un ratito, ya cortito. Y pues tenemos que decir que nos quedamos con la idea de que Alas de Cisne de Luis Alberto de Cuenca, Alas de Cisne, es un oráculo, ha quedado así como tal, porque todos los temas a los que nos hemos referido se encontraban incluidos en el poemario. El mundo comienza, es alfa y omega en Luis Alberto de Cuenca, y termina, tenemos clarísimo, y luego él dice que no es un clásico moderno. Nos quedamos también con esta maravillosa edición de La Princesa Prometida para celebrar, y le damos la enhorabuena a Claudia Casanova, a los 15 años de la editorial Ático de los Libros, y esa preciosa promesa que le hicieron a William Goldman de que la obra clásica nuestra nunca estuviera descatalogada. Vamos a hacer la nuestra también de alguna manera, y les vamos a comprometer aquí a Luis Alberto y a Claudia también. Y les vamos a pedir que hagan también una promesa, y es de que la promesa de seguir con nosotros en más ediciones del Festival de Novela de Aventuras de Madrid, para seguir reivindicando y comprometernos en que mantendremos el fuego vivo de la novela de aventuras aquí, y que además lo haremos todos juntos. Encantados. Gracias.